Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy, Sábado Santo, los invito para que meditemos en profunda reflexión y oración sobre lo que acontece en el misterio de Dios en este día. Y para ello vamos a tomar una meditación del gran Papa Benedicto XVI, que en el año 2010 hizo ante la Sábana Santa de Turín. Él reflexionó sobre el misterio del Sábado Santo. Y vean ustedes lo que nos dice este gran pontífice teólogo. Y así entendamos y vivamos sobre todo durante estas horas de este día sábado en profunda oración todo este misterio, todo lo que sucede, lo que pasa en Dios. Dice el Santo Padre Benedicto XVI: el sábado santo es el día del ocultamiento de Dios. Como se lee en una antigua homilía, ¿qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, porque el Rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos. Un gran silencio envuelve la tierra, una gran soledad, porque Dios ha muerto en la carne. Dios, en la persona del Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha muerto en la carne, o sea, como hombre. Como hombre ha muerto. Como Dios no podía morir. Pero en el misterio tenemos que entender que aunque como Dios no puede morir, ha muerto en la carne, pero Dios ha muerto. Por eso la tierra es envuelta en una gran soledad, en un gran silencio. Esto es, y dice el Papa Benedicto, lo que profesamos en el credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesucristo, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Hay algunas personas que dicen que nosotros los católicos mandamos a Jesucristo al infierno. Por Dios, esto no lo podemos entender así. Nadie lo entiende así. Que nosotros mandemos a Jesucristo como un condenado a los infiernos. Esto lo dirán por pura ignorancia o, con respeto lo digo, por mala intención. Infierno, lo que está debajo de la tierra, el Sheol, y lo que significa es que Cristo verdaderamente murió, fue sepultado y bajó a la profundidad de la muerte. Eso es lo que significa. Bajó al lugar de los muertos para rescatar a aquellos que habían muerto y ahora tienen las puertas del cielo abiertas. Sigamos meditando con el Papa Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, especialmente después de atravesar el siglo pasado, la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del Sábado Santo. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo. De manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Y eso que dice el Papa, todos lo notamos. El siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo en el que el hombre se hundió en la nada, se hundió en el vacío, en el sinsentido, en la ausencia de Dios. Podemos recordar, primero, con una ideología que quitaba los ojos del Creador y lo ponía solamente y los ponía en el hombre, el trabajo, el proletariado, lo material. Por otro lado, el capitalismo bestial, donde el capital lo es todo. Esas ideologías, capitalismo y comunismo, que marcaron todos esos 100 años del siglo XX,
Las dos guerras mundiales, como nunca antes en la historia, el mundo se encendió en llamas de guerra, de muerte, de destrucción. El libertinaje sexual, la anticoncepción, el aborto, toda una cultura de muerte, donde el placer, el estar bien hoy es lo único que cuenta. Lo demás no vale. Y así podemos describir más y más lo que fue el siglo XX. Y como vemos, constatamos que Benedicto XVI tiene razón. El siglo del siglo XX, perdón, fue un siglo en donde la humanidad se sumergió en un profundo sábado santo, en la soledad, en el vacío. El hombre se apartó de Dios, negó a Dios. El Papa nos lo sigue explicando. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo de manera existencial, casi inconsciente. Y todos nosotros tenemos algo de eso, mucho o poco, pero en todos nosotros se nota la pérdida de valores, sobre todo religiosos y morales. Nos hemos acostumbrado de tal manera que la religión que todos buscamos es una religión, como le llaman, light, una religión no tan comprometida. ¿Para qué rezar tanto? No es tan necesario ir a misa, mucho menos comulgar, confesarse. Las mismas religiones que no son las cristianas y aún la misma religión cristiana se ha apartado de la iglesia porque la iglesia es estricta en sus normas, en su doctrina. Los mismos católicos y aún sacerdotes, obispos, nos apartamos de la teología sana, de la doctrina tradicional verdadera, la que nos han enseñado y predicado los papas, como San Juan Pablo II, como el Papa Benedicto XVI, para buscar otras maneras, otras teologías, entre comillas, otras doctrinas que se acomoden más a los tiempos nuevos, al desenfreno, al ocultamiento de Dios. Y la gente escoge eso. ¿Cuántas sectas y sectas, iglesias, cultos han aparecido? Y si usted se pone a ver qué es lo que la gente busca allí, una religión más acomodada, más fácil de llevar. Es una manera
casi inconsciente, como un vacío en el corazón que se ha ido haciendo cada vez mayor, un vacío de Dios. Así lo dice el Papa y así lo constatamos. Y sin embargo, dice Benedicto XVI, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. Y esto me hace pensar en el hecho de que la sábana santa se comporta como un documento fotográfico dotado de un positivo y de un negativo. Y, en efecto, es precisamente así. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. Recordemos que el Papa está haciendo esta meditación cuando visitó en el año 2010 Turín para contemplar la sábana santa, donde está allí impreso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que precisamente esa parte negativa de la historia de la vida del hombre es lo que nos hace esperar una respuesta positiva de Dios. Y lo sabemos que así va a suceder. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Cuando ya todo se vea como perdido, Jesucristo dice: ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? ¿Encontrará fe en la tierra? Cuando ya todo parezca perdido, cuando ya Dios haya muerto para el mundo, ahí se manifestará el poder de Dios y la gloria de Dios alumbrará el mundo entero. En efecto, es precisamente así, dice el Papa. El sábado santo es la tierra de nadie, entre la muerte y la resurrección. Pero en esta tierra de nadie ha encontrado uno, el único, que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre. Passio Christi, passio hominis. Cristo muerto y resucitado. Y la sábana santa nos habla exactamente de ese momento. Es testigo precisamente de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios en Jesucristo compartió no solo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical. En ese tiempo, más allá del tiempo, Jesucristo,
descendió al Sheol, a los infiernos. ¿Qué significa esta expresión? Aquí nos explica el Papa Benedicto XVI. Quiere decir que Dios hecho hombre llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total sin ninguna palabra de consuelo, los infiernos. Jesucristo, permaneciendo en la muerte, cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros a atravesarla con Él. Todos hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono, y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto. Como de niños tenemos miedo a estar solos en la oscuridad, y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Jesucristo ya lo veía venir y ya lo experimentaba con toda plenitud, cuando en la cruz gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Bajó al Sheol, a lo profundo del infierno, al abandono total de Dios Padre. Esto es precisamente lo que sucedió en el Sábado Santo, dice el Papa. En el reino de la muerte resonó la voz de Dios. Sucedió lo impensable, es decir, el amor penetró en los infiernos, incluso en la oscuridad máxima de la soledad humana más absoluta. Podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano que nos toma y nos saca fuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar. Y si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado la vida. En la hora de la máxima soledad, nunca estaremos solos. Ahí está Cristo, muerto y resucitado. Nunca estaremos solos en el momento en que más nos sintamos abandonados. Nunca estaremos solos en el momento de mayor sufrimiento, en el momento de la enfermedad, en el momento de la experiencia de vacío más radical, cuando sintamos que nuestra vida se convierte en un absurdo, en un sinsentido, cuando volvemos a ver para acá y para allá y nos sentimos absolutamente solos. En ese momento debemos recordar que Jesús no solamente murió, que Jesús no solamente resucitó, sino que Jesús, para resucitar, bajó a los infiernos, bajó a mi propio infierno, al mío, al suyo, a ese lugar
de soledad, de vacío, de dolor, de miedo, a ese momento en el que usted se siente perdido, Jesús bajó allí para encontrarlo, para abrazarlo, para decirle que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque la vida entró en la muerte y destruyó el poder de esa muerte, convirtiéndola en paso de resurrección. Vean la belleza de lo que significa. Ahora ya lo entendemos. Esto es lo que significa cuando rezamos en el credo que Jesucristo descendió a los infiernos. Esto es lo que significa. No es el absurdo, la simpleza con que algunos dicen que nosotros los católicos mandamos a Cristo al infierno condenado para ser ahí compañero del diablo. Por Dios, qué superficialidad, qué religión más. Yo, bueno, no sé si eso se llama religión, pero qué manera de ver las cosas más superficiales, más simplistas. La palabra de Dios nos exige, precisamente porque es palabra de Dios, nos exige mayor respeto, mayor profundidad. Dice el Papa Benedicto XVI: este poder este es el misterio, del sábado santo. Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte, del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. Nosotros como cristianos somos hombres de esperanza, y en el más profundo pecado en el que podamos caer mientras estemos vivos, hay una esperanza, una luz, y es la luz que Cristo llevó a lo profundo del infierno. Y qué más infierno que cuando yo vivo en pecado, que cuando yo estoy en una situación de profundo pecado. Y desde esa situación de pecado, desde ese lugar que no puede llamarse sino solamente infierno, desde allí se escucha una voz, la voz del crucificado que grita: Padre, perdónalos. Hay una luz que irrumpe las tinieblas. Hay una esperanza. Hay un amor que estuvo dispuesto a darlo todo, a morir por mí, por usted, para rescatarnos a precio de su propia sangre.
Vivamos este sábado santo en ese silencio contemplativo, un silencio de espera, y hagámoslo de la mano de la Virgen, la Madre Dolorosa. Me imagino que todos pensaron que yo iba a hablar de la Virgen, y les digo que desde el momento en que comencé a hablar, estoy hablando de ella, porque la Virgen, unida íntimamente a su Hijo, en el misterio más profundo del dolor que ella experimentó en su alma, cuando fue traspasada por 7 espadas, así como Simeón se lo había profetizado. La Virgen místicamente recorrió el camino del Vía Crucis con su Hijo. Místicamente experimentó el dolor que nadie puede experimentar más que ella misma, como madre, y no solo como madre del Hijo de Dios, sino ahora como madre de todos nosotros. En María estuvo vivo el dolor de las llagas de su Hijo Jesucristo, pero en ella, en su alma. Y es con María con quien nosotros podemos de la mano esperar en este misterio del Sábado Santo la respuesta de Dios. Hay una esperanza y aquí permanecemos en silencio, en la soledad de Dios, en un día marcado por el vaciamiento de Dios, pero de la mano de la Virgen, recostados a su pecho, escondidos en lo más profundo de su regazo, aquí con la Virgen, esperando. En este momento de historia en el que el sinsentido cada vez toma más fuerza, en el que el hombre cada vez más trata de matar a Dios, de esconder a Dios, de alejarse de Dios, de apartarse de Dios, de matar a Dios. Y las tinieblas siguen cubriendo nuestra humanidad. Nosotros, de la mano de la Virgen, esperamos el momento de la luz, cuando Dios responda con su poder y con su gloria. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Oh Madre llena de dolor, haz que cuando muramos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.